o lo mismo, por eso yo creo que es tan importante que aprendamos a manejar nuestros miedos, nuestras frustraciones, cuando nos dicen que no a algo, cómo nos comportamos. Si te vas a comprar un atado de pucho o si te pones con un lápiz y papel a ver qué hice mal para ver cómo lo puedo volver a hacer. Mm. Hay gente que enseguida fracasa y tac, se vuelca a la melancolía, al vicio, a la bronca o a la ira. El tema de la cultura, vos dijiste. Y ahí entra también un poco el diferenciar si es un duelo como esperable o patológico, en esto de que hay culturas que de alguna manera duela más rápido, por ejemplo, la muerte, o tienen una mejor relación con la muerte, digamos, o que entre Occidente y Oriente como un concepto muy distinto. No sé, en la India la gente se muere mucho más fácil y con respecto a la finitud de la vida tiene otro concepto. Entonces también entra como culturalmente si la persona vive en Estados Unidos o no, cómo va la pérdida del trabajo. La depresión es una enfermedad Mm, y la tristeza es un sentimiento normal. Si querés negativo o no agradable, pero normal. mm. Entonces, tener depresión no es algo para normalizar, tener tristeza sí. Por lo tanto, ante un duelo, no es lo mismo que la persona tenga tristeza que tenga depresión. Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy nos acompaña por segunda vez psiquiatra Pablo Castañón, su nombre completo. Él, bueno, es psiquiatra, está residiendo en este momento en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, va a estar acompañando hoy para que hablemos de distintos temas, específicamente sobre duelo y depresión, y bueno, cualquier otro tema que pueda estar vinculado a esto y que se abra la conversación. Así que bueno, Pablo, gracias por tu tiempo, por segunda vez tenerte acá en el canal. La verdad que es un placer. El primer episodio estuvo muy bueno. Y bueno, nada, vemos que te estás creciendo cada vez más y más en las redes, así que después la gente te puede ir a ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Sí, la verdad que para mí es un gusto, la verdad que yo también te sigo en lo que vos haces y me parece muy bueno, me parece información muy fresca, que son encuentros que generás muy genuinos y de temas muy interesantes con otras miradas, así que me parece para mí es un gusto poder tener esta conversación con vos. Y los temas que elegiste también muy buenos y muy importantes, eh, como porque son muy amplios en cuanto al abordaje que pueden tener. Y bueno, acá vamos a ver una mirada desde la psiquiatría. Qué bueno, me encanta, sí, porque es otro enfoque que generalmente son psicólogos los que recibimos, ¿no? La mayoría. Y hemos hablado de duelo, pero me gustaría por ahí arrancar definiendo, ¿no? Entre los dos, de qué se trata el duelo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del duelo? ¿Por qué está? ¿Por qué aparece? Es algo que estuvo siempre, digamos, en la condición propia del ser humano. Y bueno, ¿cuál es este propósito? Vos hiciste un video en las redes haciendo referencia a la pérdida de un ser querido, ¿no? Como un ejemplo donde suele aparecer el duelo. Y después hablabas Ujú. esto de las recomendaciones que generalmente dan los seres queridos o los amigos cuando una persona está transitando un duelo. Y decías esto de que la persona, no, vos no tenés que ser como un folleto turístico Sí. para esa persona, ni tampoco ser un chicle, ¿no? Como saber manejar ese tiempo y el duelo tiene un desafío, no solo para la persona que está transitándolo, sino justamente para la gente alrededor que tiene. Sí, algo muy interesante es que todos los profesionales, dependiendo del área que seamos, ¿no? Cualquiera sea el área, ¿no? De, qué sé yo, nutrición, profe de educación física, médicos, psicólogos, lo que sea, la formación que sea, que entendamos que ninguno somos los dueños de tener la última palabra sobre ninguno de estos procesos. En sí, el duelo es un campo que la psiquiatría se permite tocar, eh, porque es un campo delicado, y digo tocar y no apropiar, porque es un campo delicado donde uno sufre, por lo general, un dolor que tiene que ver con un dolor anímico, con angustia, con el proceso
de elaboración de una pérdida. Eso generalmente es un proceso desagradable. Es un proceso que le sucede, que está desde prácticamente, no sé, millones de años, me animaría a decirte, porque eh, desde que nuestros ancestros tienen la noción del otro, de la presencia de otra persona y su memoria se pudo complejizar a medida que la evolución de la corteza del cerebro fue aumentando sus capas y fue robusteciendo las conexiones, nuestros antepasados fueron capaces de abstraer cada vez más. Y esa abstracción permitió cosas increíbles para la evolución, como por ejemplo poder decir un vocablo para nombrar una cosa, o sea, la aparición del lenguaje, la aparición de sentimientos más complejos, la noción de futuro, presente y pasado, la noción de vida, de muerte. Es decir, todas son capacidades, no que las cosas estén afuera, sino que nuestro cerebro en la medida que evolucionó fue capaz de asimilar esa realidad de manera más compleja. Y así también complejizamos la elaboración de las pérdidas, ¿no? Claro. Bueno, inevitablemente la psicología y la psiquiatría somos las disciplinas que más nos encargamos de esto, por ahí desde nuestro ángulo que tiene que ver con acompañar a un paciente que sufre durante un proceso de duelo. Te hice esta introducción a propósito como para que quede claro que el duelo no es una patología en sí mismo, no Mm, es algo malo tampoco. claro. Eh, por ahí hay una costumbre hoy en día, en todo sentido, que es etiquetar todo, ¿no? Mm, Como si fuera bueno o malo. Por ejemplo, qué sé yo, la leche, ¿es buena o es mala? ¿Las harinas son buenas o son malas? claro, ¿Los peronistas son buenos o son malos? ¿Los de Boca son buenos o son malos? Y bueno, el duelo, ¿es bueno o es malo? ¿Qué sé yo? claro. Es un proceso que a mi gusto es inevitable. Digo gusto porque la hipótesis de intentar evitarlo o eludirlo, la verdad que es probadamente un verdadero fracaso a Mm, nivel de la gestión de las emociones, sí, porque las emociones responden a la dinámica de las leyes de la termodinámica, mejor dicho, porque las emociones no aparecen y desaparecen, sino que cambian de forma, como, como la como energía de la alguna manera, energía, claro. ¿no? Como, qué sé yo, el molino, el movimiento se transforma, bueno, el movimiento del viento genera, etcétera. Bueno, con las emociones pasa lo mismo, no van a desaparecer. O sea, si no canalizamos, si no hacemos bien el proceso de duelo, generalmente lo que vamos a ver son síntomas, Mm, como angustia, depresión, tristeza, irritabilidad, adicciones. O sea, para resumir, el duelo es un proceso normal, secundario a una pérdida, a perder algo. Por lo mm, general, cuando pensamos en un ser querido, lo vivimos de una manera más, por ahí más representativa de lo que es un duelo, mm, y que implica una ceremonia claro. que uno realiza, que es un proceso que es muy personal y que, bueno, hay que ir por ahí guiándolo en algunos aspectos, pero a grandes rasgos es normal. Claro, que bueno, me encantó todo lo que dijiste un montón de cosas y yo creo que bastante claro porque mencionaste el tema de la energía, de que es el tema de la evolución, el tema de la ceremonia, de que es inevitable, de que si uno trata de escaparlo o evitarlo de alguna manera es un verdadero fracaso de las emociones, de la gestión de las emociones. Y me gustó esto también que dijiste, primero es una ceremonia y es verdad, o sea, por algo que existen los funerales, aludiendo al término de ser la pérdida de un ser querido. Después, justamente, claro, que es una pérdida. Y hablaste también sobre la evolución, ¿no? Y lo veo como, además de que el duelo es una pérdida, es como una especie de un llamado a la evolución, ¿no? Como que de alguna manera tenés que transformar algo, esta energía, y canalizarla, digamos, de una manera, no quiero decir productiva la palabra, pero de una manera donde esté contenida y manejada. eh, y en esto de la transformación de la energía, hablas de las leyes de la termodinámica y demás. Y me hice acordar a Facundo Manes, que tenía un podcast en la pandemia, no creo que ya no lo hace más igual. Y hablaba sobre las grandes crisis de la humanidad, ¿no? O sea, de los cambios del orden mundial y demás, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial.
y mencionaba que después de la Segunda Guerra Mundial salían generalmente las mejores obras de arte. Y eso se debía justamente a toda la tristeza, lo que venían cargando las personas que pudieron de alguna manera canalizarlo en obras de arte, poemas, libros, y fue una forma de transitar el duelo que tenían, las herramientas que tenían al alcance. Sí, exacto, espectacular. Vos sabés que en realidad es esto que vos decís, el, qué sé yo, el gran mentor o el verdadero maestro de todo esto se llama Freud, porque él fue que hablaba de algo que se llama pulsión y destino de pulsión. Claro, Eso significa que él, para no ahondar en el concepto de manera, digamos, demasiado profunda, lo que quiero decir es que esto que vos dijiste de transformar esa energía en algo más positivo o en algo positivo, finalmente, sí, Freud le denominó sublimación. claro, Es digamos, darle destino a ese, como si fuera un mecanismo de defensa, darle el destino artístico. Es decir, transformar a un niño que el padre le pega una bofetada y en vez de encerrarse a llorar, toca el piano. Eh, digamos, mm, hace con ese sufrimiento, hace algo artístico o algo que, bueno, hay otros más que se llaman proyección, desplazamiento, negación, hay distintos, ¿no? Pero en sí eh, el duelo es un poco así, es un poco la manera en la cual uno va reconduciendo las cosas el feedback que tenía con esa cosa que no está más, ¿no? claro, Porque por ahí puede ser, qué sé yo, puede ser que te entraron a robar a tu casa y te robaron un adorno que te gustaba mucho y lo extrañas, pero ¿qué extrañas de eso verdaderamente? Eso no está más. mm, Entonces, eso que te pasaba cuando lo veías o lo que sentías cuando estaba su presencia es lo que tenés que reconducir mm, para que todo el tiempo que lleva readaptar, reconfigurar, reescribir o quizás volver a afinar esas emociones claro, con lo que resignificar ya sería. no está, ¿no? Ahora, algo muy importante que ya que estamos, quiero aprovechar por ahí mi tendencia a delirar un poquito, para delirar un poquito con algunas cosas. Sí, Los seres humanos tenemos la capacidad de vestir lo animal de cosas muy complejas y esa complejidad con la cual nosotros podemos vestir lo básico, a veces es todo. ¿A qué quiero llegar? Que vos fijate que en realidad, bueno, vos y yo somos los dos mamíferos, qué sé yo, tenemos los testículos colgando, pelos en el mm, pecho, roncamos a la noche, somos mamíferos, pero ¿qué pasa? Sin embargo, cuando vos vas a comer en un restaurante, te ponen un perejil arriba del cosito y te adornan con un poquito con unos colores, mm, y vos sabés que hay un contexto cultural que hace que el alimento que vas a ingerir, que es lo que te pide tu cuerpo como mamífero, tenga que atravesar todo un proceso estético, todo un proceso todo un cotejo alrededor, que no tiene que ver con la funcionalidad en sí, y que sí, pero que sí tiene que ver con el contexto, o sea, que tiene que ver, resumiendo, con la cultura. mm, ¿No? claro, Es decir, vos por ahí podrías directamente, con tu novia, podrías ir y aparearte y punto, pero sin embargo por ahí vas a dar un paseíto, te vestís mejor y te pones perfume. Bueno, claro, lo mismo pasa a veces con el duelo. Uno sufre la pérdida mm, y a esa pérdida uno culturalmente la viste de funeral, la viste de determinados rituales que tienen que ver con hacer de ese dolor real o de esa comida real o de esa cosa real, hacer algo que pase por la complejidad de nuestro cerebro también, que nos permite metaforizar todo, ¿no? Y esto de acá pueden salir un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Un montón de cosas buenas porque tenemos recursos
para elaborar simbólicamente pérdidas muy severas, ¿no? Como que te digan cosas que te conformen. Y por el otro lado también te puede agarrar el marketing y te puede tener totalmente atrapado e hipnotizado porque saben cómo operan las redes neuronales. Claro. Sí, de alguna Por manera tratan ejemplo, el marketing o las grandes corporaciones, la gente que trata de vender algo, justamente lo que está vendiendo es una emoción, ¿no? O sea, ya hablando del duelo que bien, estamos tratando, están tratando de solucionarte de una manera más rápida y tratar de hacerte creer, en realidad es la palabra, que van a reducir esta tensión con lo que ellos te están vendiendo, el producto, lo que fuera que sea, un viaje, etcétera. Y vos te lo crees, o sea, yo me lo creo, yo no es que hablo acá, viste, culpando al resto del mundo como si fuese que yo puedo diferenciar estas cosas y otras personas no, porque somos todos, como dijiste, mamíferos y demás. Entonces, el ser humano, claro, por naturaleza, por un tema de evolución, busca la salida más rápida, más eficaz para poder llegar a ese estado de cierta plenitud que tenía antes, que ahora la perdió, ¿no? Porque está atravesando un duelo. Y bueno, hablaste también mucho al principio de Freud y de esta sublimación de la energía, que bueno, Freud lo especificaba más que nada con la energía sexual, ¿viste? Este ejemplo que pusiste del tema del niño cuando se encierra a tocar el piano y en vez de llorar, se encierra en su cuarto a tocar el piano, que está buenísimo, es una forma bastante piola de alguna manera de sublimar toda esa agresividad, esa tristeza y poder canalizarla bien. Pero también algo que no quería olvidarme de decir, ¿no? Porque cuando hablamos de duelo, la palabra duelo justamente hace referencia a una batalla, ¿no? Como que hay dos cosas que están peleando y que están batallando y entender que si bien están todas estas herramientas que vos estabas bien mencionando sobre ir a tocar el piano o canalizar las cosas de alguna manera eficaz, llega también un punto donde la persona de alguna manera colapsa y no puede seguir tapando estas emociones o sublimándolas de alguna otra manera. Como que en el duelo sería esa batalla, sería la batalla entre las herramientas que me están ayudando a estar bien y sublimar toda esta energía y después, bueno, vencerme frente a la tensión que estoy viviendo y por ahí sí llorar, como el nene este que se larga a llorar, a patalear o tener un impulso agresivo o llegar al síntoma depresivo, todos los que vos habías mencionado anteriormente. Como que entender que si bien uno puede contar con estas herramientas y debería contar con estas herramientas y debería utilizarlas para poder estar bien, también saber perdonarse de alguna manera por no poder ser perfecto el duelo, ¿no? Porque creo que el duelo justamente es una batalla entre dos cosas y es como un partido de fútbol, ¿viste? Vos el otro día estábamos viendo Argentina, estábamos pensando que iba a ganar, que iba a ganar y a los últimos 5 minutos nos meten un gol. Entonces, después tenemos que ir a penales y es como sigue la batalla y sigue la tensión y cuando pensamos que estábamos saliendo, en realidad vuelve la marea y, viste, es como que yo lo trato de entender en eso, como una batalla que no está ni ganada ni está perdida del todo, viste, como que siempre estás ahí batallando un poco. está bueno cómo lo planteaste. La verdad no había por ahí yo recreado esto en mi cabeza así, yendo bien al significante de lo que es la palabra duelo. Está muy bueno. Me parece recontra válido. Eh, Algo que no es menor es también saber que nosotros podemos estar acá hablando durante horas acerca del duelo, Mm, pero lo cierto es que esto se da en una persona claro. y se da en una persona con sus características, ¿no? Que por ahí es una persona que tiene depresión y está atravesando un duelo, o por ahí es una persona que atravesó un montón de duelos mal, porque, qué sé yo, por ahí se le murió la madre de los hijos y en vez de estar llorando en la pieza tuvo que salir a laburar el doble. Y Claro. después de repente se le muere otro familiar. Entonces, a veces hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno atiende a un paciente, que no es lo mismo que hablar acá, que como uno habla en el consultorio, porque uno al paciente le llegás a decir esto de sublimar y te revolea el sello por la cabeza, porque a veces la persona está atravesando una angustia demasiado compleja
Mm, y ojalá pudiera sublimar, pero no pasa por el lado de decirle, bueno, ahora trata de agarrar y escribir un cuento sobre lo que te pasa, que por ahí te queda como uno de García Márquez. claro, La realidad es que con el paciente es muy difícil aterrizar la avioneta de la pérdida, porque por lo general ya vienen con dificultades de antes, con otros dolores, con otras angustias, con otros problemas, y ahí uno lo que trata de hacer por ahí es identificar cuáles son los puntos débiles de esa persona, cuáles son los puntos donde más sufre y las mejores herramientas que tiene. Y tratar de ver cómo pasar lo más desapercibido posible por los puntos débiles y tratar de optimizar esas herramientas que tiene y ahí trabajar con el ideal para ese momento de esa persona que por ahí no es el ideal nuestro, ¿viste? ¿Qué sé claro. yo? Por ahí un tipo toma, no sé, te digo una barbaridad para que te sitúes de lo que te estoy hablando. Un tipo que se toma 5 botellas de cerveza por día, pero justo hace una semana se le murió el hermano. No es momento para decirle que deje de tomar. No. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, uno Sí, con la lógica diría, sí, bueno, no, el alcoholismo está mal. Sí, claro que está mal, pero no le puedes sacar eso en un proceso de duelo porque va a terminar tirándose por la escollera. O sí, sea, hay que a veces entender quién está atravesando el duelo, qué características tiene, cuál es su pasado, cuáles son sus experiencias de duelo anteriores y cómo las resolvió. A veces pasa esto, que te dicen, hay personas que se ahogan en un vaso de agua por algo que no. A ver, quiero que se entienda. Muchos pacientes vienen y me dicen que les da vergüenza decirme, pero que están muy angustiados, pero que les da vergüenza. Y le digo, ¿por qué te da vergüenza? No, porque murió mi perro. Y la verdad que no es que hay un duelo que sea, no hay una tabla como la de los malos del Mortal Kombat, así que hay duelos que son más leves, por ejemplo, muerte de canario, duelo leve y muerte de, no sé, de un hijo, el duelo más fuerte. No te claro. puedes pegar una sorpresa, porque hay un tipo se le muere el hijo y sufre más que lo echaron del trabajo. No sé, no Sí. quiero ser brusco, pero quiero poner ejemplos que en No. realidad uno tiene que preguntar qué tanto dolor ocasiona eso. Porque por ahí hay personas que se les muere un perro y se les va la vida atrás de ese perro. Sí, sí, Y ahí no, también no es entra. que No te quería interrumpir, pero me parece importante traer esto que vos lo mencionaste antes, el tema de la cultura, vos dijiste. Y ahí entra también un poco el diferenciar si es un duelo como esperable o patológico, en esto de que hay culturas que de alguna manera duela más rápido, por ejemplo, la muerte, o tienen una mejor relación con la muerte, digamos, o que entre Occidente y Oriente como un concepto muy distinto. No sé, en la India la gente se muere mucho más fácil y con respecto a la finitud de la vida tiene otro concepto. Entonces también entra como culturalmente si la persona vive en Estados Unidos o no, cómo va la pérdida del trabajo. Pero bueno, era eso, no quería cortar el hilo de lo que estabas diciendo. sí, la muerte es algo para esta sociedad en la cual está bueno que me cortes porque por ahí también me voy por las ramas, pero ahora se me ocurrió otra cosa. La muerte tiene, no solamente es la muerte, sino que también es un concepto, ¿no? Claro. Y en este momento de una sociedad tan hiperproductiva, Mm, que viste también hice un reel sobre esto de ser productivos todo el día. sí, Que escuché lo por vi. Instagram, vi una publicidad que decía, entre historia y historia, y decía, yo antes cuando iba al trabajo escuchaba música, Ahora escucho ahora me di cuenta audiolibros. que no tengo que perder el tiempo, que puedo escuchar audiolibros. Sí, Y yo sí, decía, lo vi. pero vos creés pero hay mucha gente que cree que si está 40 minutos sentado en un sillón al sol, está perdiendo plata o tiempo. Mm, sí, Y esto también es cómo uno hace como un management de lo que es la muerte en sí, el concepto de estar ausente, de no producir, de no hacer nada. O sea, la ausencia del otro, ¿viste? Que no soportamos que no nos conteste. sí. Le escribí al contador a la mañana, todavía no me contestó. ¿Y por qué no lo Ah, soportás? ¿Cuál es el problema con el concepto, ¿viste? De la falta, de la ausencia? A medida que la sociedad se torna más hiperproductiva, es un concepto más insoportable. Por eso cada vez nos cuestan más los duelos como sociedad. sí, Porque, y vos bien lo dijiste, por ahí los orientales la tienen más clara, en realidad no porque la tienen más clara porque les duele menos la muerte, porque están mejor relacionados con los silencios, con los espacios de ausencia, los toleran mejor. claro.
Sí, sí, sí. Tiene una mejor relación con la vida contemplativa, digamos, ¿viste? El Sí, no. con entender que pueden no ser las cosas como vos las pensás, o las cosas pueden no estar donde estaban, o Mm, no estar como estaban, y que no está a tu alcance de manejar, digamos, si estuviera a tu alcance manejar, viste, esos a veces la gente cree que controla cosas, mm. y cuando cree que controla cosas, le pasa que se le muere el abuelo y no pueden seguir estudiando para la facultad, porque no pueden Mm. resolver que en realidad es la falsa ilusión del control de que nunca lo tuviste. En realidad ese es el tema. Habría que Mm. empezar, yo creo que es, nada, me doy cuenta de que me voy mucho por las ramas, pero también me doy cuenta que No, pero se entiende, lo se nos reentiendo. patologizó tanto la vida cotidiana, Claro. se nos hizo tan patológica la manera de vincularnos con los demás, de vincularnos con los dispositivos digitales, con los tiempos, con los medios de transporte, con las noticias, Mm. que no soportamos los intervalos en blanco. Claro, eso te iba a decir. Claro, el intervalo como en el CV, ¿viste? Me hiciste acordar, hablaba con una persona que vive en Estados Unidos, trabaja allá, y me decía que la cultura, que es más productiva que la nuestra, o sea, todavía más enfocada en lo que es la eficiencia y demás. Y me decía esto, que cuando vos te postulás para un trabajo y por ahí, no sé, en 10 años tuviste 6 meses que tuviste una crisis importante y tuviste que hacer un parate y te fuiste a viajar por el mundo, ¿viste? Andás a ver, por poner un ejemplo. Y como que los trabajos se obsesionaban con, pero ¿qué te pasó acá hace 5 años? O sea, ¿por qué no? Y claro, es cultural que no, lo que vos decís, esto, como que nos vendieron la ilusión de que teníamos el control en algún momento y que nada, que no somos perfectos, o sea, que van a estar estos parates en la vida. Yo los he tenido y me doy el permiso que el día de mañana puede pasar también, ¿entendés? Sí, Eh, o perdóname, te lo cambio. ¿Por qué el parate en la vida es el viaje y no es al revés? Por ahí estás viviendo cuando estás viajando y parás para trabajar. Y claro, por ahí también. podría venir otro más open mind y decirte, escúchame, te pasó acá que trabajaste 2 años sin tomarte vacaciones? ¿Tuviste algún problema mental? ¿Qué te pasó? Sí, 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 muy O sea, bueno. o sea, si es una cuestión solamente de recaudación de divisas, podrías definir como que la parte en la cual no estuviste incrementando tus activos, tuviste un problema. Pero si en realidad uno mide la felicidad sacando las divisas y dice, bueno, la mido en cuanto a que estuve despreocupado, paseé, me divertí, me reí, bueno, Claro. automáticamente cambia la lógica ya. Sí, 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 sí. No, y además yo creo que como sociedad, esto que estabas hablando, estamos medio patologizados en esto y me cuento que nos cuesta definir también, ¿viste? O sea, ¿qué estilo de vida es el más acorde a nosotros? O sea, obviamente si tenés la posibilidad de elegir y estás plantado en una situación donde lo podés hacer, pero es como que hay ciertas cosas que damos por normalizadas que a veces no tenemos ganas de vivir ese estilo de vida y es lo que decías vos, como que la persona viene y te cuestiona esto de que hiciste tantos años trabajando y no te tomaste vacaciones, estás mal de la cabeza. Entonces, como que entender que no hay una sola cultura, no hay una sola forma de vivir que nos genere bienestar a nosotros y que por ahí una persona, claro, está viviendo 10 años una vida que le pesa, le frustra y que no es por ahí. Pero bueno, la sociedad le vendió que es la única forma de vivir, una sociedad hiperproductiva y nada, o sea, me parece muy interesante esto, traerlo, como que hay distintas formas de vincularse con otras culturas. Sí, tal cual. Por lo menos está bueno saberlo, ¿no? Eh, Hoy me pasó en el consultorio casualmente que una paciente que yo ya vengo atendiendo falleció el papá. Mm, Hoy me cuenta que falleció el papá recientemente. Y bueno, en la consulta estuvimos hablando sobre el tema desde distintos puntos de vista. Y, y cuando se va, se queda como esperando por ahí que le diga, porque ya estaba en tratamiento farmacológico. mm, Y la verdad que no le aumenté la medicación. Pero porque no sé, justo fue este caso, no significa que todos los casos tengan que ser así. No le aumenté la medicación porque no encontré una justificación para aumentar la medicación. Estaba angustiada, recontra. Estaba triste, recontra. Estaba cambiando su forma de alimentarse, su forma de dormir para mal, por supuesto. Se acaba de morir el padre. sí,
Y si uno va a tomar que la consulta con el psiquiatra ya es que uno como un reflejo reptiliano va a recibir medicación cada vez que dice algo malo, se equivoca. Nosotros no medicamos para normalizar, Claro. medicamos cuando encontramos un síntoma. Mm. Y ese síntoma puede ser muy llamativo en una persona y puede ser muy disimulado en otra. Es decir, hay una falsa creencia en la gente que no conoce de psiquiatría de creer que los psiquiatras, en vez de ser una especialidad médica, somos una rama de la gendarmería, por ejemplo. Somos como un tipo de policía especial, de un escuadrón, que Mm. si hay alguien que dice algo que no corresponde o que habla más Mm. fuerte o que hizo o que le pegó a alguien, lo vamos a medicar. Y la verdad que no trabajamos de esa manera en psiquiatría. No normalizamos procesos, digamos, Claro. tratamos síntomas, ¿no? Eh, en este caso lo que te quiero decir, que justo te doy un ejemplo de hoy, de que el duelo no siempre uno lo va a medicar, o por lo menos desde la psiquiatría el duelo no es una condición patológica per se. Ahora, ¿cuándo es una condición patológica el duelo? Por ahí podría ser una pregunta. ¿Cuándo un duelo hace que el psiquiatra tenga que actuar? Bueno, si no es lo mismo, a ver, quiero definir una cosa antes. Sí. Muy brevemente, la depresión es una enfermedad Mm. y la tristeza es un sentimiento normal, si querés negativo o no agradable, pero normal. Mm. Entonces, tener depresión no es algo para normalizar, tener tristeza sí. Por lo tanto, ante un duelo, no es lo mismo que la persona tenga tristeza que tenga depresión. Si tiene depresión, la tengo que medicar. Porque ya no es, porque si es depresión, ya no es esperable por el duelo solamente. Claro. Y si no es depresión, es esperable por el duelo, por lo tanto no lo voy a medicar. Salvo que me digas que amiga, hasta hace 4 días sin dormir, bueno, te voy a dar un inductor del sueño por 10, 11, 12 días para que normalices y después lo suspendemos. Mm. Pero esa es una división de aguas. Claro. Presencia o ausencia de depresión es una división de aguas. ¿Y qué es la depresión? ¿Por qué es un problema? Porque la depresión no es un problema estrictamente del ánimo, sino que es un problema sistémico. Eso significa que la depresión no solamente te va a poner triste, o por ahí hasta a veces ni te pone triste, sino que además de afectar el ánimo negativamente, afecta tu fuerza de voluntad, o sea, te quita la iniciativa, te quita el propósito de la vida, Mm. te quita la capacidad de tener pensamientos, eh, tus pensamientos habituales y te empieza a invadir metiéndote pensamientos de culpa, de ruina, de catástrofe, te pone repetitivo a la hora de pensar, te genera problemas cognitivos porque no te deja pensar claramente porque estos pensamientos es como que monopolizan el tema y vos voluntariamente no los podés corregir. A la vez genera efectos en el cuerpo, genera efectos a nivel sistémico, como liberación de varias hormonas o liberación de sustancias químicas que provocan inflamación de bajo grado, provoca síntomas como, por ejemplo, alteraciones de la función digestiva, alteraciones a veces en distintos órganos, que Mm. pueden ser desde taquicardia o palpitaciones o hipertensión o alteración de la glucemia o alteraciones en la piel, como pruritos o descamaciones o enrojecimientos. Es decir, la depresión es muy diferente de persona a persona, pero no es una cuestión de estar triste, sino que es como la gota de tinta china que cae en un vaso de agua y afecta todo. Y no solamente afecta todo, sino que sigo todavía un poquito más. Claro. Porque esto trae, para ser depresión, no basta con afectar todo, sino que tiene que afectar todo y más. Porque tiene que traer repercusión en los vínculos, un retraimiento social, un retraimiento que tiene sus consecuencias económicas también, porque la depresión es la primer causa de discapacidad en el mundo
Y como aparece a una edad donde la persona es productiva económicamente, Claro, es una de las primeras causas de falta de producción económica en los países desarrollados, tener depresión. Es estar pudiendo mover tus brazos, tus piernas y pudiendo ver, pero no querés ir a trabajar. claro, No es no que no querés, podés, no podés, no podés. no podés ir. No es Mm, solamente que vas triste, o sea, no podés ir. sí, sí, Por sí. eso a veces la gente arranca con esto de poner voluntad. Mm, Por más que estés triste, pone voluntad. Y eso es justamente entender que la persona con depresión no está triste, mm, sino que tiene afectada principalmente la voluntad que vos querés que ponga. Por eso claro, ahí, yo, obviamente que hace bien hacer actividad física, hace bien hacer terapia, fenómeno, yo los medico. O por ahí porque justo los que vienen al psiquiatra son los que tienen la depresión mejor instalada claro. y ya probaron con cuestiones que no les resultaron, ¿no? Qué bueno. La verdad que qué bueno todo lo que estás diciendo, pues estás aclarando un montón de cosas. Y especialmente hoy en día que puede llegar a haber mucha confusión, ¿no? Con la información. El otro día vos subiste un video a Instagram haciendo algo así cómico, diciendo de los creadores de Sé tu propio jefe, ahora llegó Sé tu propio médico. Esto de por ahí haciendo referencia a la automedicación o al autodiagnóstico, justamente aludiendo a la confusión de términos, de palabras, de sentimientos con enfermedades. Eh, Nada, así que está bueno escuchar, o sea, de alguien como vos, Pablo, que si bien yo noto que no suele haber tanto contenido por ahí de psiquiatría en internet, porque además a veces no es tan atractivo. Y encima vos le estás haciendo el jaque mate de alguna manera a los que sí suben el contenido de voluntad 100%, o a la hiperproductividad, como decías la otra vez, esto esto del subte de escuchar 40 minutos un audiolibro y perder el tiempo. En parte es una batalla contra toda esa información. Porque a veces también el profesional de la salud también o no tiene interés o no tiene tiempo. O sea, está realmente tan ocupado en mejorarse profesionalmente, en estar estudiando su disciplina, en estar dando un mensaje con claridad que no se expone tanto, ¿no? En estos medios. Así que nada, está muy Sí, bueno lo que estás haciendo. sí, vos sabés que algo que te va a servir por ahí es entender qué me pasa a mí con la psiquiatría. A mí la Claro. psiquiatría convencional me aburre tremendamente, me aburre mucho también hablar con psiquiatras, no porque todo bien, tengo un montón de amigos psiquiatras y está todo bien, pero a mí hablar de sertralina, de clonazepam, de quetiapina, la verdad que me embola, me aburre, me parece poco desafiante, poco estimulante, que contribuye justamente a los sesgos que se tiene sobre la función nuestra como psiquiatra, ¿no? Que somos Sí. dispensadores de psicofármacos, en cierto modo. Mm, Entonces, yo creo que es muy complejo, y cuanto uno más puede ampliar las herramientas para abordar estos temas, me parece que a la gente eso le ayuda mucho más. Y también, yo creo que más allá de los inconvenientes derivados de la atención médica que está atravesando una crisis terrible, porque el trato que recibe la gente de los médicos es repugnante, por poner una palabra amigable, pero eso para mí, que es mi lucha también en Instagram, mm, eso para mí no tiene que concluir en que tenés que ser tu propio médico. Porque yo si me quiero construir una casa, le pregunto a un arquitecto, porque si no se me va a caer el techo en la cabeza, sí, básicamente, ¿no? O sea que el problema de la atención deficitaria que muchos médicos brindamos o en su momento brindamos y nos equivocamos o si hicimos algo mal, que yo no quiero que eso caiga en el suplemento, en el consejo, digamos, en lo que no depende, no viene de la formación profesional. ¿eh? Entonces, por eso para mí es muy importante que empecemos con la autocrítica, primero, como para que se sepa que uno sabe que la gente va al hospital y te atienden mal, te atienden tarde, no te explican nada y te revolean antibióticos cuando tenés una angina viral. O sea, claro. uno sabe eso, pero bueno, no significa que tengas que ser tu propio médico o que sea algo aconsejable, por lo menos. Sí, es verdad, hay una crisis en el sistema de salud, por lo menos en Argentina, y esto que hablabas de cómo
del trato impersonal, ¿no? Que suele tener el médico, por ahí el médico de guardia específicamente. También porque ellos están destrozados. O sea, yo me ha pasado de ir a médicos así en la madrugada además, y suelen estar muy cansados. O sea, ellos tienen reducida su atención, sus recursos, el sueño. Entonces, a ver, sí, yo los puedo responsabilizar a los médicos, sí, porque tienen de alguna manera la responsabilidad justamente de liberar estos mensajes que tienen peso, pero también de alguna manera les tengo pena o lástima, porque me encantaría que puedan también tener una mejor calidad de vida, ¿no? Para poder trabajar en un ambiente más cómodo y que el paciente esté más cómodo a consecuencia de eso. Quería preguntarte, Pablo, ahora ya que hablaste Sí. vos de clonazepam, de sertralina y un poco de la psiquiatría, ¿no? Y la psiquiatría convencional y demás. Em, por ahí específicamente de los desafíos del psiquiatra moderno, ¿viste? Primero Sí. de las consultas que llegan y después, por ejemplo, no sé, yo te hablo más de mi generación, ¿no? Porque hoy en día se llegó hay más alcance justamente a la farmacología que fue evolucionando mucho más con respecto a clonazepam o sertralina y que a veces, muchas veces las personas se van pasando estas medicaciones entre amigos. Yo lo he visto Mm, en fiestas nocturnas donde la gente toma clonazepam y toma alcohol al mismo tiempo para sentirse de alguna manera más relajado o más estimulado. mm, No sé, en las universidades, por ejemplo, ahora es cada vez más común y la gente se manda un clonazepam para ir a rendir un examen y no mm. necesariamente que venga desde un profesional. Entonces, nada, como que la farmacología avanzó mucho y hay más alcance a todas esas cosas, pero bueno, nada, son todos unos desafíos que se están empezando a navegar de alguna manera. Sí, bueno, por empezar, yo claramente no soy antimedicación, sino que todo lo contrario, pero me gusta hacer un uso racional de los fármacos. Mm, Me encanta el paradigma por el cual yo me muevo alrededor de es la ciencia. A mí me gusta, es el paradigma que me convoca y por lo tanto los tratamientos farmacológicos están muy ligados al paradigma de la ciencia porque pasan por un montón de ensayos, de etapas, de estudios metodológicamente, algunos muy serios, otros no tanto, pero a lo que voy ahí es como, bueno, todo un mundo muy interesante. Pero para responderte lo primero, yo creo que el gran desafío de la psiquiatría hoy, sobre todo con el acceso a la información y a los gurúes del yo, que eso es todo el coaching, que está bárbaro, ¿viste? Pero, ¿sabés lo que pasa? Yo no lo veo como algo mal, ¿eh? ujú, Yo lo que digo es que la función alimentar el ego, ok, ¿sí? Pero no ven la parte en la cual qué hacer con una persona que tiene una patología. Está buenísimo el coaching cuando a tu amigo lo deja la novia, por sí, ejemplo, o cuando no puede explotar su potencial. claro. Pero cuando la persona tiene un trastorno de la personalidad, es bipolar o tiene un cuadro de ansiedad severo, para mí Mm. lo tiene que ver un profesional. Sí, sí, No sí. te hace falta con esto. Y para mí, ¿cuál es el desafío acá que tiene la psiquiatría? Es sacarse el guardapolvo blanco, amarillento, ese sucio de hospital, Claro. de tipo viejo, de decir, no, si fumás porro, sos un drogadicto. Tenés que tomate esta pastilla. Eh, esa cosa no encaja, la psiquiatría antigua no encaja con el mundo de hoy, donde la mayoría de mis pacientes, Ramiro, te cuento este dato para que veas lo interesante que es, la Sí, mayoría de mis pacientes no tienen enfermedades mentales. mira, Uno cree que va al psiquiatra porque tiene una enfermedad mental, ¿no? Y la inmensa mayoría, te hablo del 85%, no tienen enfermedades mentales, tienen padecimientos. ¿Qué, sabés qué tienen? Aburrimiento, mal humor, tristeza o depresión, o bueno, justo depresión no, pero me refiero a irritabilidad, insomnio, mm, ansiedad de performance. Entonces vienen y me dicen, no, yo eh, quiero tomar algo para rendir mejor en la facultad porque ya estoy tomando clonazepam sí, y resulta que me va cada vez peor. Claro, porque no sé de dónde sacaste que tenías que tomar clonazepam para que te mm, vaya mejor, puesto que es un depresor del sistema sí, nervioso y te sí, va a quitar atención, memoria, velocidad de procesamiento, o sea, es todo lo contrario. Pero no, yo creía que con esto, bueno, ¿viste? Y así sucesivamente uno va tratando de prolijar algunas cosas y creo que el desafío que tenemos los psiquiatras es humanizarnos un poquito más. claro.
Sí, es verdad lo que sí, me gustó mucho esto de como dejar de lado por ahí esta visión del psiquiatra, viste, con la pared blanca, el guardapolvo blanco, que a veces genera hasta un poco de miedo, viste, o de tensión. Es como que ya te impersonaliza, viste, y darle la mano así con distancia. Entonces, nada, me parece que está bueno y después, bueno, hablando de esto del clonazepam y demás, como tomar un lugar de psicoeducador también, ¿viste? O sea, no solo explicar a la persona la enfermedad y los síntomas y demás y todo lo que está tratando, sino también explicarle justamente el contexto, esto que decías vos, ¿no? No puedes tomar un clonazepam para ir a rendir. Primero de todo, trabajemos si tenés pánico a rendir. Bueno, hay un montón de herramientas, está el mindfulness que ahora está muy de moda. Hay un montón de cosas para poder llegar a eso. Que yo te digo porque lo veo, o sea, lo veo todo el tiempo. Sí, sí, pero vos fíjate que responde un poco a la lógica, por eso a veces a mí me gusta explicarle a los pacientes cuando me dicen, ¿qué puedo tomar para ir a rendir, para ir más tranquilo? Yo lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿por qué vas nervioso? Mm, O sea, ¿no le podés buscar la manera? ¿Vos te gusta lo que estás estudiando? ¿Y te parece importante recibirte de eso? ¿Y lo que estás leyendo lo disfrutás? ¿Y por qué es una instancia de evaluación? Te van a avisar que no sabías. claro. Y pero si desapruebo, bueno, lo que pasa es que si vos desaprobas, preferible que desapruebes para aprender, para que después cortes bien la arteria, no sea cosa que después la cortes mal. Pero cuando uno a veces pregunta, ¿no? Descubre que estamos bañados a veces de miedos tan superficiales o como uno se pone nervioso por cosas que cuando uno se pregunta por qué te estás poniendo nervioso, por ahí Mm. hasta incluso te sorprendes. Por ahí de repente estás Sí, obvio. nervioso y vos decís, bueno, voy a tratar de calmarme, Mm, pero yo creo que hay una pregunta antes, porque viste que ahora es como que, bueno, estoy nervioso, voy a respirar como me enseñaron en mindfulness. Y mm, yo te digo algo antes, pero ¿por qué estás nervioso? claro. Y a veces eso descoloca, porque es verdad, ¿por qué estoy nervioso? Entonces por ahí no es que tenés que ponerte a respirar, por ahí te das cuenta de que solamente te agarró como una ansiedad por el hecho de que estaba justo atravesando 15 segundos que no estabas haciendo nada y te agarró ansiedad, pero tranquilizaste si no está pasando nada. Sí, está bueno ese punto de vista, como entenderlo desde la lógica, ¿no? Porque justamente el miedo está hecho para protegerte frente a algo, ¿viste? ¿No? Y si hablamos más de la evolución, ¿viste? Los distintos mecanismos que tenemos sobre lucha, huida y demás. Pero es verdad, si vos lo planteás desde una lógica, hay miedos que no tienen tanto sentido. O sea, tenés pánico a hablarle a una mujer, por ejemplo. Está bien, hay una cierta tensión normal porque estás frente a un posible encuentro sexual y demás, y si te lo pones a analizar desde la evolución, ¿viste? Se dice que la persona estaría rechazando tus genes para pasar a la próxima generación si te está rechazando, pero ya llegar a un momento donde hay pánico, a eso, o sea, no tiene lógica, si vos lo pensás de la lógica moderna, el tenerle pánico a hablar a una persona o justamente lo que estabas hablando vos, como de glosar el por qué tenés miedo para rendir un examen. O sea, está bueno entenderlos de ese lado. Mirá, hay un poder que tiene la palabra, que es un poder que es el poder más fuerte, Mm, digamos, el poder de la palabra. Eh, Alejandro Magno decía que él decía, le tengo más miedo a un ejército de ovejas dirigido por un león que a un mm, ejército de leones dirigido por una oveja. está bueno. Eh, si vos le vas a hablar a una chica y eso de si tengo pánico, tengo fobia, no le puedo hablar, ¿eso es pánico o fobia? ¿O es expectativa? ¿O es Claro. que no te animás? ¿O es porque a veces uno se pone palabras ahí que Mm, después queda esclavo de la palabra, no sí, sí. no del objetivo que te pasa? Es como que yo te diga, me da pánico hablar por Zoom. Me pongo tan nervioso que tengo fobia al Zoom. ¿Sabes qué va a pasar? Me voy a conectar y me va a dar diarrea, nerviosismo, temblor, eh, todo. Pero Mm, porque quedé esclavo de eso. Pero si yo reeduco mi posición y digo, en realidad no me gusta y me pone nervioso de que algo malo pase, o, o no es lo yo me siento más cómodo en el cara a cara, pero bueno, en la pantalla de mi celu, qué sé yo, lo voy a charlar ahí con Ramiro y vemos qué onda. Pero sí. cuando uno relativiza eso, no se pone un peso tan grande, es decir, ahí eh, Alejandro Magno con la frase lo que te quiere decir es,
que a las ovejas, si el que te las maneja es un león, te condiciona a vos de que estás peleando contra leones. Mm, Y al revés también, si en realidad te sueltan leones, pero los dirige una oveja, a vos te condiciona que son corderitos de mierda que los vas a matar a todos. claro, Eh, no, o sea, buenísimo. para mí es el poder de la palabra. Sí, 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 me encanta y aparte con ese ejemplo de Alejandro Magno, claro, como que nos sesgamos de alguna manera con el miedo que tenemos o la palabra que ponemos y yo cuando hablo, yo el año pasado le daba clases de tenis a un grupo de chicos de 14 15 años, ¿viste? Y claro, yo soy varios años más grande que ellos, entonces se me acercaban todos varones, ¿viste? Y me preguntaban, no, me da miedo hablar a esta chica, qué sé yo, qué sé yo. Y claro, ellos lo pensaban desde su lugar, desde me da pánico esto, miedo. Y yo le decía, pero vos qué te pensás que la otra persona no tiene miedo tampoco, o sea, no tiene las ansiedades que vos tenés. Entonces, como que uno siempre ve desde su lado, su lugar, y no entiende que del otro lado también hay otra cosa que por ahí está teniendo las mismas tensiones que nosotros tenemos. Nada, me parece eso, como que uno a veces con su propio miedo y sus propios pensamientos se termina encerrando, ¿viste? De alguna manera y se sesga del mundo que está afuera. Claro, ahí está. Bueno, por ejemplo, un buen consejo para darles, se me ocurre Sí. que es eh, que aprendan a manejar ese miedo Mm, porque los va a acompañar en todos los eventos así importantes de su vida y que lo importante es que no te pierdas de hablarle a esa chica por sentir ese miedo, hablar nervioso. claro. O sea, pero accionar igual, de todas maneras, ¿no? Lo mismo el examen. ¿Qué sé yo? Andá y desaprobá, pero y andá, ¿estás nervioso? Andá nervioso, no sé, andá para adelante. Porque creo que eso es de lo que después te queda como saldo. Porque vos ponele que pasan 10 años de tu vida que pasan Sí. volando. Y en 10 años no te encaraste ninguna de las minas que te gustaron, no fuiste a rendir los exámenes de las materias que te gustaron, no pediste los trabajos que querías pedir porque creíste que ibas a quedar afuera. Y al final, ¿qué tuviste? 10 años, ¿viste? Sí, Por acumulaste eso, una fíjate bolsa de que, arrepentimiento. exacto, exacto. Y después está también algo muy importante, que es que eh, si vos sabés que la persona que te está entrevistando es el dueño de la empresa, te vas a poner más nervioso. Mm, Pero si vos no sabés que es el dueño de la empresa, por ahí te soltás y das una mejor entrevista. ¿Viste? Por eso para mí es tan importante a veces cómo uno le da entidad claro. a, por ahí, qué sé yo, uno cree que le va a hablar a una chica y que es la única bala que tiene en el cartucho o que es la única oportunidad de reproducirse que va a tener en su vida. Pero si decís, bueno, escúchame, te vas a cruzar un montón más y seguramente con la primera no va a funcionar y con la tercera tampoco, entonces ya relajás y bueno, por ahí ayuda eso. Sí, es buenísimo. Empezamos hablando de muertos y terminamos hablando de, de charlar con chicas en un bar. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno, es lindo esto también. Y porque son cosas que atraviesan a todo el mundo también de alguna manera, ¿no? Hablamos de los desafíos de la psiquiatría y con esto que yo traía de los ejemplos de las personas cuando van a rendir o también en la noche y demás, que consumen drogas farmacológicas que generalmente se usan para la ansiedad y la depresión. Entonces, nada, terminó lidiando por este lado. Pero sí, está bueno analizar el tema del miedo y con el uso de la lógica que vos le diste me gustó mucho. Y después hablamos sobre la evidencia, ¿no? Esto de, dijiste, bueno, van a pasar 10 años y te vas a quedar con todo lo que no hiciste. Y viste que siempre uno dice, bueno, que la frase como que dice que uno se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo, ¿viste? Tal Entonces, cual. eso te termina acompañando de alguna manera y yo creo que no hay dolor más fuerte que el arrepentimiento. O sea, es algo es otra tensión que es un poquito más fuerte y más pesada. Entonces, nada, tratar de vivir hoy en día, porque también es un desafío entre la juventud también, y hablando esto de la impersonalidad del sistema de salud, de la falta por ahí de guías que pueden llegar a tener, la tecnología, son todas cosas que van generando de a poquito un camino más separado para estas cosas. Para, no sé, pánico a rendir un examen o hablar a una chica o lo que fuera que sea, se va marcando un camino por un montón de cosas culturales que lo van marcando, ¿viste? Bueno, vos sabés que mientras me comentabas esto,
pensaba y me venían imágenes a la cabeza de que se concentran mucho a veces los consejos en manejar el éxito, ¿no? Sí. Veo eso, Mm, como de, bueno, cómo hacer para que las cosas funcionen en todo sentido, ya sea en la nutrición, en el peso, en los músculos, en el estudio, en la guita, en el negocio, en lo que sea. Pero yo creo que justamente la clave está en lo contrario, está en administrar los fracasos o hacer que funcionen los fracasos. Porque es una pavada, la verdad, que cuando vos agarrás, no sé, $50.000 y emprendés algo y te empieza a ir bien, y es una pavada manejar eso. mm, Pero cuando vos le vas a hablar a una chica y te dice que no, y vos eso no lo sabés manejar y te largás a llorar o no le hablas nunca más a ninguna, eso es justamente lo que va a determinar tu vida para mal. Que vos no sepas qué hacer con ese no, que vos no sepas que le podés hablar a la siguiente o que si no le gustó una cosa que dijiste podés reformularla y volverla a decir. Como viste cuando le pones algo al chat GPT y te dice memory uploaded, como que aprendió de mm, lo que le dijiste. tal cual. Bueno, vos aprendés que algo que dijiste no funcionó y lo corregís sobre la marcha. O lo mismo, por eso yo creo que es tan importante que aprendamos a manejar nuestros miedos, nuestras frustraciones, cuando nos dicen que no a algo, cómo nos comportamos. Si te vas a comprar un atado de pucho o si te pones con un lápiz y papel a ver qué hice mal para ver cómo lo puedo volver a hacer. Mm, Hay gente que enseguida fracasa y tac, se vuelca a la melancolía, al vicio, a la bronca o a la ira. Y hay claro. gente que fracasa y agarra eso y dice, le tengo que descular la vuelta. Y el que tiene mejor manejo de la frustración es el que llega mejor al éxito, más que el que te dice, bueno, vamos a aprender a manejar el éxito, o vamos a aprender a ser una empresa exitosa. Lo que pasa es que como te vas a equivocar 50 veces antes, por eso no hay, somos 40 millones de argentinos, ¿por qué no hay 40 millones de empresarios exitosos? Claro. Porque la inmensa mayoría no sabemos administrar nuestros fracasos. Porque es obvio que vas a cometer un error. Si vos te pones un negocio, el primer empleado que te manda una carta de documento, ¿qué haces? Te pegas un corchazo. ¿Por qué? Porque no supiste manejar cuando desaprobaste un examen en la facultad. Porque no supiste manejar cuando tu mamá te dijo, no, Ramiro, ¿sabes qué? No vas a ir al cumpleaños de Felipe. Y no lo supiste manejar. Sí. Por eso para mí es tan importante que ya de chicos, de jóvenes, de adolescentes, cuando escuchan un no, cuando escuchan un impedimento, cuando ven que el otro se compró un auto y vos vas por la bici, no te enloquezcas en ver cómo comprarte un auto. Enloquecete en ver cómo manejás la frustración de que no lo Claro. tenés. Porque Genial. cuando vos manejás tu frustración, ahí sí te vas a transformar en alguien imparable, porque no te va a joder la vida desaprobar. O vas a decir, no, de última, si desapruebo significa que algo no lo sabía y lo voy a aprender. Y te transformás como en un superhombre del fracaso. No, no, pero qué bueno lo que acabas de decir, de verdad. Esto del ejemplo de la bici y el empresario, todo. O sea, me parece que está buenísimo. Que es re útil, porque si no, estás todo el día mirando para un costado y te querés matar. O sea. De verdad, como que tratar de ir en esa bicicleta con una cara feliz o tratando de ir conviviendo de la mejor manera y no estar quemado en la bicicleta, ¿viste? O sea, creo que ahí está el secreto de la vida, porque después si no es el auto, ¿qué va a ser? ¿Un avión privado? Va a ser siempre otra cosa. O sea, el ser humano siempre Sí, está... o no lo vas a saber manejar. Si no, fíjate una cosa, esto ya es medio más delirante todavía, te duplico el delirio. La gente que se gana el Kini, ¿alguno siguió millonario? Que ¿Vos yo viste que sepa, se no. ganan el Kini? Bueno, vos viste que, bueno, yo el otro día leí un artículo muy interesante de que tenían como una estadística armada, si lo encuentro después te lo paso. Dale. Una estadística armada de las personas que de la noche a la mañana es como que yo ahora te dé 14 millones de pesos, no sé, o mucho más todavía, 20 millones de pesos. Y a los 8 meses estás exactamente igual. ¿Qué pasó? No, Bueno, si vos no hiciste el caminito, no vas a saber gestionar tampoco eso, porque en realidad cuando vos no te sabés gestionar a vos mismo, te pueden sacar plata o dar plata que vas a hacer un desastre igual. sí, sí, Por sí. eso es importante poder saber conocer nuestra situación
y saber administrar sobre todo las limitaciones. Cuando vos conocés tus limitaciones y las sabés administrar, después todo viene y suma mejor. Qué bueno. Me gustó todo, Pablo, de verdad está todo muy, muy útil y entendible. Yo siempre digo como que hay que tratar de bajar toda esta información a tierra y está bueno que lo dimos con muy buenos ejemplos. Pero bueno, no quiero que sea muy largo, estuvimos una hora, la verdad que, como te digo de vuelta, o sea, es genial todo lo que vamos a hablar y son temas que nos atraviesan a todos de alguna manera. Por mi parte, agradecerte que me diste tu tiempo para estar acá en el canal. Yo lo disfruté Por mucho, favor. personalmente aprendí un montón. Y bueno, no sé si tenés algo más para agregar. La verdad es que eso, por mi parte, agradecerte todo lo que nos diste. No, no, muy bueno. La verdad que vos también la estás haciendo re bien porque al hacer estos encuentros que vas haciendo con distintas personas, es como que te adentras un montón en ángulos distintos. Yo, por ejemplo, tengo el sesgo de la psiquiatría, entonces es como que estoy con mi propio discurso, que lo trato de, bueno, de enriquecer con mis lecturas y eso, pero vos al hacer esto, este podcast, creo que es espectacular porque, y se nota también en el feedback que vos me brindás cuando yo contesto, que tenés una muy buena formación y muy espontánea. Así que un gusto, Ramiro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero con ansias el tercero. Dale. Bueno, Capo, un gusto y saludos Bueno, a todos los que se sumaron. tal cual. Así que, bueno, pará, y si te quieren seguir en las redes sociales, es arroba psiquiatra Pablo, ¿no? Psiquiatra Pablo, la hice sencillita. me Ok, me gusta, me gusta. Bueno, ahí que lo pueden chusmear a Psiquiatra Pablo, que tiene un contenido muy interesante. Así que bueno, nada, eso fue todo por hoy y como dije recién, hasta la próxima.